Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de nuestra de nuestra clase del curso de estadística inferencial. Recordemos que en la semana 2 ya empezamos a hacer examen o hacer entregas de actividades y estaba revisando el aula y pues todavía hay muchísima gente que no ha elegido modalidad. Entonces no dejemos para última hora la elección de la modalidad. Es importante ya pues para empezar. Recordemos también que para semana 3 es el único momento que tiene usted para cambiar la modalidad, el único instante. Y si lo hace, entonces tendría que ponerse al día con las actividades anteriores, si las hay en la semana número 2. También importante recordarles. El examen supervisado, entonces, por favor, cámaras encendidas todo el tiempo, identificación, documento, para que no hayan alguna dificultad. Y en actividades, pues resolver puntualmente lo que le pregunte cada actividad en un buen documento digitado, con una portada, con unas referencias, bueno, con un trabajo bien hecho. Recuerden que las normas APA son las que también están allí todo el tiempo de fondo en las entregas que usted realice. Eso con respecto, digamos, a logística, entonces para que ya recuerden, nada más la gente que pues no estuvo hace 8 días o si estuvo y se le olvidaron algunas cositas, es importante que recurramos al foro de acuerdos pedagógicos, al foro de dudas, que allí están como escritos eh, lo más relevante que se tener en cuenta pues para este curso. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en la semana 1, pues como tuvimos que hacer la presentación del curso, no alcanzamos a hacer completo el trabajo de distribución normal, por lo menos, para que ustedes por su cuenta, pues también lo terminen y hagan la distribución de test studio. Entonces, el tema de la semana es cortico porque es teórico. ¿Listo? Entonces, el primer examen que usted va a realizar es teórico y la primera actividad que tiene que entregarme es teórico. ¿M? Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a gastar media horita acabando de explicar la distribución normal, como la parte práctica para que podamos trabajar bien de aquí en adelante, que ya la empezamos a usar. Te recuerde que habíamos quedado que usted, pues la idea era que usted para esta clase tuviera ya una tabla de distribución normal estandarizada con valores positivos y valores negativos para que pues usted la pueda utilizar. Ya vamos a recordar pues cómo se lee y vamos a explicar eso, cómo funciona la tabla y cómo funciona la distribución estandarizando. Ese es el trabajo que vamos a hacer a continuación. Y después de eso ya volvemos al tema de la semana 2 para que haga su actividad y su examen correspondiente. Listo. Entonces, no sé si es el momento de alguna pregunta, duda. Por favor, me comentan, me informan, me dicen. Profe, yo tengo una duda y es que yo ya he manejado el tema de la evaluación con el examen supervisado, pero tenía una duda y es que en esta clase vamos a utilizar el Excel. ¿El sistema no lo va a permitir abrirlo mientras hacemos el examen o No. no? Ok. Porque bien entiendo que el primer examen es teórico, pues no habría problema, pero pues ya de ahí en adelante todos tendríamos que hacerlo con calculadora. Sí, señora. Sí, porque el examen, pues hemos comentado la dificultad, digamos que por ser matemáticas, obviamente.
pero pues al momento los exámenes están así asignados de esa manera a cualquier curso y pues no hay ninguna, digamos que ningún curso está excepto de usarlo. Entonces tú intentas entrar a Excel y él te va a hacer el reporte, ¿no? Si yo Da viera eso, 30 segundos. Te da sí, si yo 30 viera que segundos usted para usa cambiar. eso, sí. Si yo viera que pasa eso, yo no le anulo el examen. Si me dicen el reporte a mí, porque sé que hay que usarlo. Pero pues usted en 30 segundos no va a hacer absolutamente nada en Excel. Entonces sí, por eso mi insistencia en que tengan las tablas, porque también no la puede abrir también en una pantalla y la calculadora. Afortunadamente las fórmulas que usamos no son complicadas, son sencillas, pues que no es mortal y tampoco es tan largo, pero sí, sí, o sea, sí es de cuidado, pero pues igual es más sencillo. Pero sí hemos pasado la novedad de que para estos cursos pues sí se debería como dejar habilitado usar, por ejemplo, Excel o otra herramienta, pero pues al momento no hemos tenido pues ninguna indicación extra para eso. Vale, profe, Entonces, gracias. ¿vale? Entonces, aunque yo les voy a explicar pues obviamente en Excel porque es otra herramienta para la vida, pero pues sí en el examen sí les toca con las tabletas impresas, con la calculadora y demás. Ujú. Sí, Sí. señora. No, no. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros habíamos visto de la distribución normal, entonces habíamos visto la forma de la distribución normal, que era simétrica en forma de campana, y que la probabilidad de esta distribución se hablaba como probabilidad acumulada, entonces todo lo que estaba acumulado a la izquierda. Vimos a lo último de la sesión que una distribución normal, para evitar usar esa fórmula que vimos un poco compleja, se transforma a una distribución que se llama distribución normal estandarizada. Esta distribución normal estandarizada, pues como su nombre lo indica, está estandarizando y lo que está haciendo es estandarizar que la media siempre tenga un valor fijo y la varianza también tenga un punto fijo. Por eso es que pasamos de una variable de distribución normal, ¿cierto? Donde teníamos los parámetros de la media y la varianza, a transformarla a una variable que se va a llamar z para diferenciarlas, donde se distribuye de forma normal estandarizado, donde la media siempre se va a transformar a que sea cero y la varianza a que sea 1. La transformación la hacemos mediante esta fórmula que es z igual a x menos mu sobre sigma. ¿Quién es x? El valor por el cual nos están preguntando. Mu es la media de nuestra distribución normal y sigma pues es la desviación estándar de nuestra distribución normal. Recordemos que la varianza y y la desviación se relacionan porque la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, teniendo una, podemos encontrar la otra. Por eso aquí se habla de varianza y aquí en la fórmula se usa desviación. Eje Z que vamos a calcular es el Z, es el nuevo valor que se transformó. O sea, ese X se va a transformar a un Z. Con eje Z, que es un número, puede ser un número negativo, puede ser un número positivo, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser decimal, puede ser entero. Ese número es el valor del Z. Ese Z es la variable que me va a permitir encontrar la probabilidad por la cual me están preguntando. Esa probabilidad la voy a encontrar en la tabla de distribución normal o en el Excel. ¿Listo? Lo voy a explicar de forma alternativa, pues porque además nos podrá servir para muchas cosas. ¿Listo? Ahí fue donde nos quedamos. Pues también vimos que el estandarizar, mire, acá está el dibujito, el estandarizar simplemente no me cambia la forma de la distribución ni nada,
Solamente lo que está haciendo es transformando una distribución que tiene una media específica a una que, donde la media siempre va a quedar en cero, ¿cierto? Siempre la voy a centrar en cero. Eso es lo que va a pasar con la transformación. Eh, lo que encuentran aquí abajo, o sea, aquí cero, a los lados, el 1, 2, 3, eso habla de desviaciones estándar. Quiere Profe, decir que se aparece un 1, señora. qué pena te interrumpo. ¿Tú estás mostrando algo diferente a la diapositiva? Porque la imagen la tengo en la diapositiva. No sé si Ay, es. sí, ¿no? Ay, gracias por avisarme, ya miramos. Sí, yo estaba mostrando algo más. Por favor, eso, aquí está. Yes. Aquí. Esta es la imagen que estaba hablando de que cuando uno estandariza, pues hace que pasa de esta media, que puede ser, por ejemplo, 1010, a una media que siempre va a ser cero. La única diferencia. ¿Listo? De resto, su forma, pues va a ser la misma y las mismas características, no cambia. Cuando yo tengo la tabla de distribución normal, cuando tengo la gráfica, perdón, en la mitad, pues está la media. Esta es media, ¿cierto? La media. Y lo que está alrededor, pues al lado derecho del cero está 1, 2, 3, al lado izquierdo está menos 1, menos 2, menos 3. Esos números hablan de desviación estándar. Entonces, este 1 significa que está a una desviación estándar, aquí está 2, aquí está 3, y aquí está 1 a la izquierda, 1 a la izquierda y 3 a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que está por debajo de la curva, lo que está por debajo de la curva es la probabilidad, que eso es lo que a nosotros nos van a preguntar, la probabilidad. Probabilidad de que es z sea tal número. Yo hago la cuenta y voy a calcular la probabilidad. Recuerden que es acumulada. Si me dicen 1, pues tendría que esto hasta el final, ¿cierto? Si es acumulada. También existe una regla empírica que ya determina unos porcentajes específicos. Todo el de abajo de la curva pues equivale a 1. Entonces, esta área bajo la curva, si yo la defino, mire, como es simétrica, entonces si la media aquí es 0, entonces lo que está a la derecha a una desviación estándar es lo mismo que está a menos una desviación estándar, que sería 34,1 y 34,1. Quiere decir que la probabilidad que hay entre una desviación a derecha e izquierda está más o menos reunido el 68,3%. Si miro el 2 a dos desviaciones, pues ya tengo más probabilidad. Entonces, si tengo de 2 a 2, estoy abarcando el 95,4%. Y si voy al 3, que ya es como casi que el máximo, alcanzo de 3 a 3, alcanzo a cubrir el 99%, el 99,7. Quiere decir que después del 3, pues la probabilidad se vuelven mucho más pequeñas. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué es? Ay, perdón. Ay, perdón, un momentito, esto no era. Está rayado ya esto. Entonces, esperen un segundo. Lo que vamos a hacer es, ahora, vamos a explicar cómo usar la tabla para resolver y para calcular esas probabilidades que nos están preguntando. Entonces, un segundo. Listo. Entonces, usted ya debe estar eligiendo una distribución. ¿Listo? Una tabla, perdón, una tabla de distribución. Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Entonces, mire que la tabla que usted, cualquier tabla, esa es una, que tiene aquí Z, y acá tiene los positivos que va de 0,0 hasta 3, porque lo que le acabo de mostrar, hasta el 3 ya tengo casi el 1, tengo el 99,7%. Entonces es difícil que usted encuentre una tabla con, con un Z después del 3, porque pues ya casi que es 1. Y está aquí la otra que es Z pero con los negativos, de menos 3 hasta 0. ¿Listo? Que fue lo que le acabo de mostrar. De ahí, los números que están aquí en la columna son Z y acá también en la horizontal también son Z.
Lo que está por dentro, esos números que son 0,88, 0,0 esa es la probabilidad. ¿Listo? Entonces, se me dicen a mí, bueno, calcule o encuentre cuál es la probabilidad que z sea menor, siempre va a ser menor, ¿cierto? Menor o igual a 2,15. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Viene la parte vertical y busca el 2,1. Aquí está el 2,1. Pero como es 2,15, viene mía la columna que tenga el 5. En esa intersección va a encontrar la probabilidad y la probabilidad nos dio 0,9842. Esta es la fórmula de usar la tabla de distribución normal. Si es negativo, hacemos lo mismo. Probabilidad de que z sea menor que menos 1,82. Entonces vengo aquí, busco menos 1,8 que está acá. Y busco para que sea 82, busco aquí el 2. Y esa intersección me da la probabilidad que sería 0,0344. ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, por mi parte es claro. Por ahora, Listo. claro, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, mire que la tabla de distribución normal siempre va a aparecer con la zona pintada a la izquierda. ¿Por qué? Porque dijimos que la distribución normal es dar referencia a la probabilidad acumulada. ¿Listo? Ahora, puede que pase lo siguiente, que a usted le digan probabilidad de que z sea mayor a 2,08. Como me dice mayor, pues si yo hago la grafiquita de mayor, pues lo que está mayor es lo que está pintado a la derecha. Aquí estaría 2,08. Y el problema me está pidiendo lo que está, perdón, está a la derecha. Pero la información que yo tengo en la tabla es lo que está a la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que tengo yo acá, pero me están pidiendo lo azul. ¿Cómo creen ustedes que se podría calcular esa probabilidad de que sea mayor con la información que tenemos? ¿Cómo harían? Recordemos que toda la probabilidad que está bajo la curva es 1, la probabilidad máxima es 1. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar solamente el pedazo que está a la derecha? Teniendo en cuenta que conozco lo que está a la izquierda. No, profe, yo la verdad no sé. La verdad ahí me Yo perdí. tampoco. Yo pensaría que tenemos un todo y le restamos lo de la izquierda y nos daría el valor de la derecha, pero Perfecto, eso es. Todo lo que está en la curva es el todo, como tú dices, es el todo. O sea, el todo es 1. Y le voy a restar lo que conozco, porque si le resto lo que está pintado de amarillo, pues me queda lo que está pintado de azul. Al todo le resto lo amarillo para que me quede pintado el azul. O sea, al todo le resto la probabilidad que me dan, que es la que es menor, para que me dé el mayor, que es el lado derecho. No sé si fui clara, eso es complemento, probabilidad, ¿no? Es una regla de probabilidad elemental que es uno menos la probabilidad de que sea menor o igual. Porque todo, el todo es uno. Y como tengo lo amarillo, pues para encontrar lo azul, lo que hago es la resta para encontrar la equivalencia. ¿Listo? Si es claro, hasta ahí me pueden contar si es claro. No, profe, me quedó faltando. ¿Puede volver a explicar, por favor? ¿Qué? Ahí. Bueno, Profe, disculpe, ¿es señor. posible que usted me regale esa tablita ahí en el chat para descargarla? No, es que la tengo, es que mira que estoy trabajando directamente en una página de internet. O sea, mira, la tengo en una página de internet. O sea, no la tengo descargada en PDF ni nada. Dale, gracias, profe.
Sí, ahí está mira, ahí está el enlace, mire, de pronto ahí sí, 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 con el enlace ya lo puede encontrar, pero pues tocaría como tomar una foto y pegarla porque esa no está en PDF, la cogí de una página que encontré ahorita, que estudia doble. Listo, entonces mire lo que pasa. Entonces vuelvo a hacer lo siguiente, voy a rayar de nuevo. Entonces, resulta, mire, acá está el azul, ¿cierto? A mí el problema me dice, digamos que yo acá voy a ubicar que aquí está el 2,08. ¿Cierto? Ahí está. Todo lo que está pintado de azul es la probabilidad, espérenme, lo escribimos aquí bien. Todo lo que tengo aquí pintado de azul, como dijimos desde la semana pasada, es la probabilidad de que z sea menor o igual a cierto valor, o sea, en este caso a 2,08. Eso es lo que tengo, esa es la información que me da el problema, ¿cierto? Que me da la tabla, lo que está pintado azul. Pero resulta que a mí me están preguntando por lo que está aquí pintado de otro color, que es de amarillo. Esto que está pintado de amarillo es la probabilidad de que sea, si está a la derecha, es que sea mayor, ¿cierto? Lo positivo, lo mayor está a la derecha, lo menor está a la izquierda. Entonces, la pregunta del problema es, bueno, ¿cómo hago para yo encontrar esta probabilidad de que sea mayor si tengo la que es menor, que es la información que me da la tabla? Entonces, su compañera decía, pues a un todo, el todo que es por la probabilidad máxima, y la probabilidad máxima es 1. A todo que está por debajo de la curva, que es 1, le voy a restar lo que conozco, que es lo que es menor o igual. Y si hago esa resta, que es menor o igual, pues obtengo lo que es mayor, la parte que está pintada en amarilla. No sé si quedan en la misma, si algo más falta. Además, también esto es una regla, se llama la regla del complemento de probabilidad. Entonces, ahí también estaría como mirando algunas cositas. ¿Listo? Entonces, cuando me piden a mí mayor, pues ¿yo qué hago? Pues yo busco el 2,08. Acá está 2,08. Aquí está el 2. El 0,8 estaría acá. Mire. Me da 0,9812. Y al hacer esa resta, obtengo la probabilidad de que sea mayor. Resta 1 menos 0,98, sumar como 0,01, como 90 y algo. Y esa es la cero probabilidad coma de que sea dos mayor. Señora, 0,2. exacto. Ujú. Listo, eso es. Entonces, esa es la forma de usar la tabla cuando es menor y cuando es menor. Mayor, perdón. O sea, profe, que Eh, si lo tenemos al contrario, sería lo mismo. Si conozco la parte azul y me piden la amarilla, hago lo mismo. ujú. Sí, señora. Ujú. Sí, señora. Está en lo correcto. Listo. Ahora, listo. Listo. En Excel, les voy a contar. En Excel hay muchas herramientas de estadística y probabilidad. Y en esas también voy a encontrar la distribución normal. Entonces, usted va a colocar distribución normal. Entonces, pone dist punto normal y va a colocar la que dice estándar, mire, normal estándar. ¿Cierto? Ahí ustedes pueden leer, entonces dice ahí, devuelve la distribución normal estándar acumulativa. Tiene medida cero y una desviación estándar igual a 1. Entonces, ahí tengo. Entonces, mire que ahí el único parámetro que me pide es el z en la función. Entonces, aquí introduzco el z.
Entonces, por ejemplo, vamos a poner 2,08. Cerramos y nos da, ay, perdón, que puse punto y es coma. Listo, 2,08. Entonces, mira la probabilidad. Obviamente acá como en Excel, pues puede salir un montón de decimales, ¿cierto? O sea, dependiendo de la casilla, yo le puedo reducir. Normalmente las probabilidades se manejan a 4 decimales porque pues es diferente. Mira, me da lo mismo que encontramos, 0,9812. Listo, vuelvo y lo hago. Pone x igual dist. Eso también es como apoyo pues a la tabla por normal estandarizado y ahí colocan el valor del z. Siempre y cuando, recuerden que la normal siempre me da la acumulada. Siempre me va a dar la acumulada. Si pongo negativo, pues pasaría lo mismo. Ay, Dios mío. Pero hay menos 1,89. ¿Listo? Y ahí obtengo la probabilidad. Lo que hago es reducirle decimales para pues no manejar más de 4 decimales. Esa es la forma de encontrar la información en Excel. ¿Me da alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Entonces, de eso, ¿cómo se va a poder aplicar y dónde lo vamos a usar? Entonces, bueno, si me preguntan, ya esto lo habíamos visto. Si me preguntan a mí, probabilidad de que z sea menor a 1,25, es que usted busque en la tabla el valor de 1,25 y me indique la probabilidad. Entonces, por favor, me indican cuánto les da la probabilidad para z igual a 1,25. Recordemos que la indicación era tener la tabla, hay que tener a la mano. ¿Cuánto les da? En Excel también lo pueden hacer, en la tabla, lo que usted quiera manejar. Profe, 05596, ¿estoy bien? Ya te confirmo. Eh, 1,25. A mí me da 0,89. Profesor, ¿usted me podría volver a mostrar la tabla? Yo le tomo un pantallazo porque no la tengo descargada. Ah, yo cerré, creo. Espérate un momentico, a ver si la encuentro otra vez. A mí me da 0,8943. A mí me da igual, profe, en Excel. Sí, a quien le dio 0,5 tendría que revisar. Ok. Igual, si ustedes colocan en Google tabla de distribución normal, ahí encuentran cualquiera. O sea, eso no. La que yo mostré es una que encontré así rápidamente que tiene ambas partes, pero eso hay mucha información. Y en la Profe, tabla, ese, en- su merced me podría mostrar ese procedimiento, no en Excel, sino en la calculadora. ¿Cómo se No, hace? pues que no hay que hacer nada en la calculadora, solamente hay que buscar en la tabla. No ¿Y ya? estamos, Ah, no, ok. yo no he hecho ninguna, o sea, no hemos visto ninguna forma todavía. Solamente la Solamente tú estamos vas. ubicando. Sí, estamos ubicados. Va a la tabla
Esa P significa probabilidad, entonces usted va a buscar la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.25. Entonces va a la tabla y va donde está el Z y busca 1.2 acá abajo y aquí arriba en la columna que tenga 0.05. Y ahí ese valor es el que tendría que indicarme que a mí me acaba de dar de buscarlo, que es 0.8943. Me llama un compañero, alguien compartió en el chat, seguramente un PDF de alguna tabla, entonces ahí también sería chévere que lo pudieran descargar y lo puedan mirar ahí. ¿Listo? Igual, ¿Hasta Profe, a mí ahí? me da 0.8944. Sí, claro, es por decimales. Eso se aproxima ahí. Si yo lo aproximo, también, sí, señora. Ujú. Siempre el cuarto decimal es el que uno va a aproximar, sí, señora. Ahí está, sí, da 44 aproximado, sí, señora. Muy bien. Ahora sí nos piden encontrar la probabilidad de que Z sea mayor que uno. Como es mayor a uno, entonces lo que uno hace es uno, que es el todo, y le restamos lo que nos da la tabla, que es menor o igual a uno. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a la tabla y busque la probabilidad para uno. Entonces, va a buscar en uno, Z que llega en uno, y busca en la primera columna que es 0.0. Ese valor que está aquí de uno es el valor que vamos a restarle a uno. Entonces, me indicarán cuánto les da. Aquí hay que ir, aquí la idea es que usted, si está en clase, pues la va trabajando para que no le queden dudas, porque pues es que a veces estudiantes no trabajan, o sea, no practican la clase y luego tienen que volver a ver la clase. Entonces, como que hacen doble trabajo. ¿Listo? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto les dio? Espera, A ver si lo hice eso bien. es Señora. 0.8413, ¿sí? Exacto. Si yo busco la probabilidad de uno, me da 0.8413. Y cuando hago la respectiva resta, Profe, espere que no me está dando. Usted puede volver a mostrar la tabla por favor volverme a mostrar cómo usted ubica eso en la tabla, por favor. mujer, es que ¿sabe qué me preocupa? Que ya son las 6:10 y no entraba al tema de la semana. Pues no sé si lo hice bien, pero me da 0.1587. Sí, ya un momentico. Yo Sí, hago nada la más. resta de 0,1587. Me va a volver, pues que mire, ya he gastado más de 40 minutos Y es que yo explicando. pienso que la confusión de nosotras, y no sé si hablo por los compañeros, es la ubicación en la tabla. Esa Por eso, es pero mi por confusión. eso digo que yo a ti que le había explicado y nadie me preguntó absolutamente nada. Mire, ahí está. Entonces, me están preguntando probabilidad de que Z sea mayor a uno. Como es mayor, hacemos uno menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a uno. Vengo a Z y hacia abajo busco el número uno. Acá está el número uno. Y como es uno, pues yo sé que el uno es como 1.0, entonces aquí está el punto cero. En esa columna la probabilidad me da 1 menos 0.8413 y ya luego pues hago la respectiva resta. ¿Mm? El primero que estábamos buscando era, ay, ¿cuál era el anterior? 1.25 me parece. Sí, si vamos a hablar de 1.25, mire, voy de 1 hasta 1.2. Si es 1.25, los primeros dos con el punto los busco de forma vertical, 1.2. Y luego voy a la columna y busco la del 5. Y ahí es donde encuentro la probabilidad que me da 0,8944. ¿Sí? Preguntas. ¿Dónde está la confusión? Porfa, pregunten porque de aquí en adelante esto se va a volver habitual. De aquí en adelante trabajar con la distribución normal todos los días. Entonces siento que quede claro eso. Por eso me tomé también una parte de la clase de hoy para acompañarlos y que no quedara el tema solamente por la cuenta de ustedes. Entonces cuénteme dónde está la dificultad de buscar el número, porfa.
No, profe. Entonces, siempre el primer número es el que vamos a buscar en la tabla, ¿cierto? El 1 punto, el número, o sea, aquí mire, es que aquí atrás siempre aparece 0.00.10. Entonces, siempre el número que está, vas a coger siempre los dos primeros números, 1.25, entonces coge 1.2. Si es 0.89, entonces va a 0.8 y luego y el siguiente número si lo usa en la columna de arriba. Sí, me siento a entender. Si es menos 1.75, a ver cuánto les da, por favor, para verificar que sí estamos bien ubicados. Menos uno punto Cero setenta y cinco, 75. menos Estamos uno punto viendo setenta y cinco, 1.75 menos 1.75, señora. menos 1.75 en la tabla sería Entonces, primero que tienen que ubicar el menos Ese uno sería el punto siete. 00401, profe. 0401. 0401. Ves Ah, bien entonces, acá y busca menos uno punto ajá. siete y el 5 lo buscamos en la columna. Y eso nos da 0,0401. Perfecto. ¿Listo? Nos Sí, ¿Un daría poco señora. mejor? Bueno, 0,9599. ¿listo? Entonces, esa es la forma de usar. Entonces, ¿qué trabajo es el que, ahí sí les voy a explicar la fórmula que ustedes tendrían que empezar a utilizar para eso? Entonces, vamos a mirar el problema número 1, este problema. Entonces, dice, todos los problemas nos van a preguntar por la probabilidad. Haya la probabilidad de. Entonces, hallar la probabilidad de que X tome un valor, entonces probabilidad de que la variable X tome un valor menor o igual, X sea menor o igual que 35. Esa es la pregunta del problema. De una distribución normal que tiene media 40, o sea que mu es 40, y una desviación estándar 8, y sigma es igual a 8. Entonces, para poder yo encontrar esa probabilidad, debo estandarizar. Y para estandarizar, aplicamos la fórmula que vimos que era z igual a x menos mu sobre sigma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en los problemas que les expliqué anteriormente, les daba el z porque necesitaba aprender a leer la tabla. Aquí ya debemos encontrar el z. Y para encontrar ese z, debemos estandarizar con esta fórmula. Entonces, reemplazamos y sería z igual, entonces x sería 35 menos mu, que sería 40, sobre sigma, que viene siendo 8. ¿Listo? Hacemos la operación. ¿Listo? Hacemos la operación. O sea, 35 menos 40 dividido entre 8. Ese número va a ser el z que vamos a buscar para que nos dé la probabilidad. Se nos daría menos 5 dividido entre 8. A mí eso me da menos 0,625. Es el z que vamos a usar. Entonces, esa probabilidad va a quedar convertida a probabilidad de z que sea menor o igual a menos 0,62. Ahí pueden aproximar solamente a dos decimales si quieren. ¿Y usted qué va a hacer? Pues ya con ese z va a la tabla, busca ese número de menos 0,62 y esa es la probabilidad del problema. A ver si la hacen, me la dicen, a ver, para confirmar que ya esté eso claro. Profe, daría 0,2676. Sí, eso mismo me dio a mí, profe. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto me dijeron que daba? 276. ¿Ve? 0.26, veintiséis 76. setenta y 2676. seis, sí. Listo. 2670. Ay, perdón. 2676. Eso es lo que hay que hacer. O sea que de aquí en adelante, cuando me digan calcular probabilidades de una distribución normal, lo que debe hacer es aplicar esta fórmula de estandarizar para poder encontrar el z y ahí sí ir a recurrir a la tabla o al Excel y encontrar el valor.
No sé si quedó clara. ¿Alguna otra pregunta? Y así son los problemas que tendrán que resolver. Si quieren tomar una fotico, digamos, a los problemas para que los puedan preparar, estudiar con más tiempo, para que ya cuando en la siguiente semana volvamos a hablar de distribución normal, pues tengamos más claro la fórmula de Z y cómo buscarlos en la respectiva tabla o en lo que usted decida trabajar. Ahí lo que toca hacer es como repasar la despejada de la fórmula, profe, porque pues ya para mí ya es claro cómo buscar en la tabla. Y mira, y la fórmula es muy sencilla. Mira que si la fórmula es, mira, por ejemplo, hagámosle por ejemplo, ese segundo. Si el tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años con desviación estándar de 0,5 años. O sea, tengo mu es igual a 3 y sigma es 0,5. Encuentre la probabilidad de que una batería dure menos de 2,3. Entonces, probabilidad de que X sea menor a 2,3. Entonces, primero hay que estandarizar. Entonces, la fórmula siempre va a ser la misma. X menos mu sobre sigma. Ya. Reemplace. X, el número por el que le preguntan, 2,3. Menos mu, que es 3. Sobre sigma, que es 0,5. Hacemos la operación y lo que nos dé es el número que vamos a ir a buscar a la tabla. No es más. No es una fórmula muy complicada. En calculadora está muy fácil en realizarla. Aquí me da menos 1,4. O sea, voy a encontrar la probabilidad de que Z sea menor 0,8. a menos 1,4. 0,8. A mí me da Y voy y busco en 0,08. la tabla lo que me dé. Ese es el uso de la distribución normal que necesitamos manejar en este curso. Obviamente recuerden que esto no es suficiente. ¿Listo? Hay que seguir practicando, hay que seguir grabando para que lo hagan ya de forma más cómoda porque no es complicado. La fórmula es muy sencilla, la fórmula es muy fácil de hacer en la calculadora y el resto es buscar ese número en la tabla de distribución normal. ¿Listo? Profe, una última pregunta Dime. como para ya dejar el tema ahí. En este Sí. caso, esa respuesta de 1,4 en la tabla se buscaría así menos uno 1,4. punto cuatro y como no hay más números, entonces sería la del cero. La primera, sí señora. Ok, Es como si buscaras menos 1,40. listo. Entonces ahí sería 0,808. Exacto. Gracias. Listo, eso es. Entonces, sí los invito a que, por ejemplo, mira, hay varios problemas que usted puede, pues, comenzar a trabajar y agilizar un poco más la fórmula de estandarizar y el uso de la tabla. ¿Listo? Eso sería lo que yo quería compartirles, que era importante para no haberlos dejado como tan a medias en la clase de la semana anterior. Bueno. Ahora, el tiempo que nos queda está perfecto porque el tema hoy es teórico, es muy corto. Entonces, lo podemos terminar en el tiempo que nos queda. ¿Listo? Recuerden que aparte de la distribución normal, también nos corresponde estudiar la distribución testudo. Entonces, hay también que estudiarla, aunque todas no la usemos porque la vamos a usar como en la semana número 5, pero pues es importante que sepamos entender bien distribución normal y distribución testudo. Apóyese mucho porque es la base fundamental de esto. ¿Listo? Bueno, por eso pues hice como la claridad y no los dejé como tan a la ligera. Ahora, el tema de la semana. El tema de la semana es muestreo y tipos de muestreo. Es pura teoría, son conceptos. Les voy a contarles qué es un muestreo y les voy a contar los tipos de muestreo que hay. Y teniendo en cuenta eso, usted amplía un poco más seguramente su consulta y puede desarrollar la actividad y puede realizar su examen. Entonces,
Ahí al final hacemos la gamificación. Entonces, importante, cuando uno realiza una investigación, ¿sí? O un estudio estadístico, es muy difícil que yo pueda estudiar toda la población que me interesa. ¿Por qué? Porque eso requiere mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, es por eso que cuando uno hace una investigación, uno elige una muestra, uno hace un muestreo. En la muestra uno pues saca una partecita de la población y a ella le hago toda la investigación y con ella respondo pues las preguntas que me interesan. Entonces, quiere decir que cuando yo hago un muestreo, estoy haciendo una muestra. ¿Y una muestra qué es? Es un subconjunto de la población de la que estoy estudiando. Entonces, en lugar de trabajar una población, pues trabajo una muestra. Es decir, en lugar de una población que tiene, por ejemplo, 1000 personas, puedo hacer una muestra en la que puedo trabajar 200. Obviamente, por tiempo y por dinero, pues es mucho más sencillo hacer toda una investigación a 200 personas que no con 1000 personas. Esa es la idea de la muestra. La idea es que esa muestra sea significativa y representativa para que la información que salga de la muestra yo la pueda extender a la población. Si no es significativa, no tiene sentido la investigación. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que es una muestra, pues viene el término muestreo. ¿Qué es el término muestreo? Pues muestreo es la forma en la que yo voy a elegir esa muestra. El muestreo consiste en seleccionar, ¿cierto? De manera intencionada, un subconjunto de personas, de individuos, de elementos de la población que yo voy a estudiar. ¿Listo? Muestra es el resultado que es el conjunto. La forma en que lo voy a hacer es el muestreo. Ya le había mencionado por qué es importante hacer muestreo. Porque cuando el tamaño de la población es muy grande, ¿cierto? Es poco práctico en términos económicos y logísticos, o sea, económicos y de tiempo también. Recopilar la información de cada uno de los miembros. ¿Listo? Entonces el muestreo pues ofrece una posibilidad viable para reducir el grupo al que voy a estudiar. ¿Listo? Eso es lo que es el muestreo. Entonces, como ya sé que es el muestreo, que muestre la forma en que yo voy a seleccionar la muestra que voy a tener en cuenta, pues resulta que el muestreo se puede hacer de diferentes maneras. Hay unos muestreos que tienen relación con lo probabilístico y otros que no tienen relación con la probabilidad. Entonces, los que a nosotros nos interesan son el muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo probabilidad y estos muestreos que tienen que ver con probabilidad, probabilísticos, son más objetivos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo del muestreo no probabilístico, no es malo, solamente que son unos casos muy particulares para yo recoger información. ¿De qué depende que yo elija el tipo de muestreo? De la información que tengo y cómo tengo la información o cómo la tengo que recolectar. Entonces, dependiendo de la pregunta que yo voy a investigar, pues es donde yo decido qué tipo de muestreo es. Entonces, rápidamente les voy a contar el muestreo no probabilístico para que se hagan una idea de en qué casos se puede utilizar y ya profundizamos un poco más en los 4 probabilísticos. Entonces, existe el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es aquel donde no se tiene en cuenta la probabilidad. Es decir, que cuando yo elijo una muestra, la recojo o la selecciono por medio de un proceso donde no todos los elementos o individuos tienen la misma oportunidad de ser elegidos, sino que al contrario, cuando yo hago un muestreo no probabilístico, es porque tengo una limitación
y debo resolver esa limitación. Y no puedo elegir a cualquier persona o a cualquier máquina, a cualquier elemento. ¿Listo? Cuando yo aplico un muestreo no probabilístico, em, realmente los datos que puedo estar recogiendo pueden ser un poco sesgados porque pues están como manipulados, ¿sí? Entonces de pronto las conclusiones que se puedan sacar no son tan em, fuertes, tan válidas, digamos así, sí, no tienen tanta validez, porque la forma en que se eligió la muestra pues no es probabilística, que es lo que da una garantía, no es tan objetiva, es más subjetiva la de no probabilística. Pero hay preguntas que requieren que yo haga este muestreo, entonces tampoco está mal. Hay preguntas que sí o sí nos toca aplicar ese tipo de muestreo. Entonces vamos a ver los 4 que estaban allí de forma rápida. Hay uno que se llama muestreo por conveniencia. ¿Qué es un muestreo por conveniencia? Ya su nombre lo indica, porque me sirve, porque me conviene, entonces por facilidad. Entonces, cuando yo hago muestreo por conveniencia, es cuando yo selecciono los elementos más fáciles, más accesibles. Lo más fácil que es, pues yo si tengo que hacer una encuesta, pues me paro en la esquina de una calle y paro a la gente que pasa y le hago la pregunta. Ya, ahí ya tengo una forma de elegir la muestra. ¿Qué pasa ahí? Pues este tipo de muestreo es bien riesgoso porque o sea, al investigador no le permite tener un control sobre qué tan representativa es la muestra que está eligiendo, porque no hay una población clara. Ya, yo necesito saber, necesito recoger 50 datos de y ya, y me paro en la esquina y hago chun, 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 y ya listo. ¿Sí? O sea, es por conveniencia, porque me facilita a mí las cosas. Otro es el muestreo por juicio o intencional. Quiere decir que tiene una intención. Entonces, el investigador elige los elementos que considera representativos. Em, el investigador es quien selecciona, ¿cierto? Teniendo como base la población o el propósito de estudio. Sí, acá sobre todo importa es el propósito, la intención que tengo. Entonces, por ejemplo, los sociólogos quieren estudiar los efectos emocionales y psicológicos a lo largo de una terminación de un embarazo, o sea, de un aborto. Allí hay una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es solamente, ¿cierto?, revisar o hacer seguimiento a las personas que han tenido un aborto, ¿cierto? Ahí tengo la intención. Se llama muestreo por intención. Entonces, lo que yo hago es elegir una muestra en la que solamente tenga mujeres que ya se hayan sometido a un aborto. ¿Listo? Tiene una intención. ¿Listo? Esa es la forma. Otro se llama muestreo por cuotas. Este muestreo por cuotas significa que los elementos que yo voy a elegir para la muestra tienen unas características ya predeterminadas, ¿sí? De tal manera que la muestra total tenga la misma distribución de características que se supone existen en la población. Entonces, por ejemplo, un investigador está haciendo una muestra a nivel nacional. Entonces, él podría interesarse saber proporción de hombres y proporción de mujeres. Está por cuotas, por partes, parte de hombres, parte de mujeres. Y la última es muestreo por bola de nieve. Este nombre es sencillo de entender porque esto nos lleva a pensar. Cuando uno ve caricaturas en la nieve, vemos que la bolita arranca muy pequeña, la de nieve. A medida que se va deslizando por la montaña, ¿cierto? Se le va pegando más nieve y la bolita se vuelve un poco más grande. Ese es el sentido que tiene ese muestreo. Este muestreo es cuando las personas o los elementos que yo quiero investigar
deben cumplir con los criterios específicos. Pero para poder yo conectarme con esas personas, elementos que tienen esas características, pues lo hago en forma de ruido. Me explico cómo así ruido. Resulta que yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de las personas inmigrantes, indocumentadas en un país. Entonces yo seguramente si camino encuentro a unos. Entonces encontré a dos, tres. Ustedes son inmigrantes, indocumentados, ellos me dan la información que yo quiero. Pero pues yo requiero más gente. Entonces, ¿cómo hago para encontrar más gente? Ellos que tienen las características me van a ayudar a ubicarme con más personas que son inmigrantes, ¿cierto? Y así consecutivamente voy aumentando mi muestra, ¿sí? Arranco pequeño y las mismas personas me van a ir ayudando a conocer o a localizar más personas que tengan la misma condición y así poder tener mi muestra total. ¿Listo? Entonces, mire que son momentos específicos que se requiere ese tipo de muestreo no probabilístico. ¿Listo? Eso era para contarles que existen esos. Ahora, con más calma, vamos a entrar a nuestro muestreo, que es el muestreo probabilístico. Es el muestreo que a nosotros realmente nos va a interesar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este muestreo probabilístico, como tiene que ver con probabilidad, se vuelve un poco más objetivo. Entonces, el muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras que yo recoja, ¿cierto? Se hace mediante un proceso donde todos los individuos de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Entonces, aquí no hay que, no, es que este no me sirve, este sí, no. Si yo voy a estudiar, quiero investigar a los estudiantes de la universidad, pues esa es mi población. Entonces, yo para elegir esa muestra, yo le voy a decir a alguien, venga, Daniela, usted contácteme con alguien y con alguien, porque no es la forma correcta. Simplemente lo que yo hago es, tengo pues mi base de datos de todos los estudiantes de la universidad y elijo unos de ahí. Eso es hacerlo de forma probabilísticamente con la misma oportunidad de ser elegido. Cualquiera, por ejemplo, en la clase. ¿Yo cómo hago un muestreo probabilístico? Yo de los 15 que estamos en clase, puedo elegir 5 para asignarles un ejercicio. ¿Sí? Pero ¿cuáles 5? Los que me diga Daniela, no, yo elijo los 5 de una forma que yo quiera. Les puedo asignar un número, les puedo al azar, les puedo elegir por apellido, yo elijo unos. Y cualquiera de ustedes puede estar en la oportunidad de que yo los elija. Ese es muestreo probabilístico. No estoy sesgando de que solamente me va a fijar en los hombres, en las mujeres, no, cualquiera de ustedes puede ser elegido. Esta forma de hacer muestreo es metodológicamente el enfoque más riguroso porque tiene un procedimiento organizado. ¿Listo? En este muestreo probabilístico se eliminan los sesgos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acá no estoy manipulando, ya no es que solamente me sirve preguntar a las mujeres, no solamente me importa, no estoy manipulando, entonces no hay sesgos, porque cualquiera puede tener la misma posibilidad. Sin embargo, recordemos que es el tipo de muestreo se elige teniendo en cuenta la pregunta de investigación. Entonces, cuando tengamos la pregunta de investigación, esa pregunta es la que me va a indicar o debo buscar yo el muestreo que mejor me favorezca para ese tipo de pregunta. ¿Listo? Eso es. Ya casi es mucho más fácil generalizar los resultados de esa muestra a la población. Tenemos 4 tipos de muestreo probabilístico. 4. Vamos a ver uno por uno. Vamos a contar su concepto y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes les quede más claro. El primero se llama muestreo aleatorio simple. Como su nombre lo indica,
es un muestreo que se hace de forma aleatoria, ¿cierto? Quiere decir cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para aplicar un muestreo aleatorio simple? Cuando yo voy a recopilar una muestra que sea aleatoria simple, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ordenar, voy a hacer una lista de mis datos, una lista, las que sean. Si tengo 1000, a cada uno de ellos, a cada uno de ellos les asigno un número. Si la población es de 1000, debo ir de 1 a 1000. Si la población es 100, de 1 a 100. Cada uno tiene un número asignado. ¿M? Y voy a sacar, obviamente uno tiene que elegir la muestra que va a elegir, el tamaño de la muestra. Entonces yo puedo decir, voy a elegir una muestra de 10, de 40, de 50, de 100. Entonces, digamos aquí en este ejemplo, yo digo, voy a elegir una muestra de 5. Entonces, con algún programa estadístico, con Excel, voy a generar números aleatorios. ¿Qué significa eso? Que hay una funcioncita en Excel que dice generar unos aleatorios y ya me arroja números cualquiera. Entonces ya me puede decir a mí, el 2, el 5, el 6 y el 7. O me puede decir el 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Cierto? Esa indicación es que él escoge los números. Y ya, cuando él me elige a mí esos números, esos valores de esos números son los que van a ir para la muestra. ¿Listo? O sea, ese es el ejemplo. Entonces, el ejemplo es, mira, tenemos una población de 1000 personas y vamos a elegir una muestra de 50. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, usted elige y enumera de la 1 a la 1000. Luego, por algún software, con algún programa estadístico, por alguna opción, genera 50 números aleatorios. Y esos 50 que se eligen hacen parte de la muestra. Y así todo se me posible. No estoy manipulando porque yo no estoy eligiendo a mi comercio, lo genera una máquina, un ordenador. ¿Listo? Miren, en Excel, ¿cómo se puede? Lo voy a explicar en Excel como para que usted, porque es el que más se usa. En Excel, ¿cómo se haría? Entonces, mira, usted tiene, perdón, Profe, ¿puedes el, compartir? perdón. Sí, señora, gracias. Listo. En Excel, yo tengo, en Excel es muy fácil, yo hago mi lista. Voy a hacerlo con un número muy pequeño, pues para que comprendan cómo es ahí. Yo hago lista. Tengo la lista de toda mi población. Listo. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es asignarle un número a cada uno. Entonces, enumero todo en este caso, vamos a suponer que tengo una población de 17, pero pues obviamente usted lo pone en 1000 y demás. ¿Listo? Voy a elegir una muestra, entonces voy a decir, bueno, voy a hacer una muestra. Voy a hacer una muestra de 6. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues voy a hacer, ya tengo enumerado, entonces puede ser cualquiera. Yo voy a generar números aleatorios. Entonces voy a escribir aquí aleatorio y voy a colocar el que dice entre. ¿Por qué entre? Porque coloco cuál es el número menor y cuál es el mayor. O sea, va de 1 hasta el 17. Si usted tiene una lista de 50, pues pone de 1 a 50 o de 1 a 1000. ¿Listo? Cuando le da Enter, punto y coma, perdón, él le genera un número, mire, ahí está, 14. Si usted al final de la casilla le da suprimir, le genera otro. Suprimir, otro. ¿Sí ve? Él genera, entonces usted no está manipulando, usted ahí genera cualquier número.
Como son 6, pues usted esto lo extiende de forma horizontal o vertical, donde usted quiera, hasta alcanzar 6. Ahí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son aleatorios, usted me dirá, ay, pero mire, ahí está repitiendo números. Sí, claro. Como son aleatorios, entonces lo que yo hago es al final le doy suprimir y mire, por ejemplo, elijo una como esa que no me repite ningún número. Está, entonces, ¿qué decir? Ah, bueno, elijo el número 10, entonces el 10 lo elijo como muestra, el 11 lo elijo, elijo el 16, elijo el 6, elijo el 4 y elijo el 9. Esos que elegí son la muestra con la que va a estudiar. Se llama elegirlos de forma aleatoria. Que el número me lo genera un problema para que no sea el humano que pues pueda tender a manipular algo o a tener algún patrón ahí visto que no se pueda manejar. Ese es el tipo de muestreo aleatorio simple. Es el más utilizado, la verdad. Pero para utilizar este, debo tener el listado de todos mis datos de la población para poder elegir allí. ¿Listo? ¿Preguntas de ese primer método? Ninguna, profe, gracias. Para mí, ¿no? No, señora, gracias. Ok, listo. Bueno, vamos al segundo. El segundo se llama muestreo sistemático. Entonces, como su nombre indica, sistemático es que tiene un patrón específico. Entonces, se selecciona un punto de inicio. O sea, el investigador, aquí también debo tener la lista. Aquí también tengo la lista de mis datos. ¿Cierto? Muy seguramente también tiene que estar enumerados. Y el investigador elige dónde va a empezar. Yo digo, bueno, yo voy a empezar el número 1. Listo. Ese es el primero que yo voy a elegir. Para poder elegir la muestra, ¿qué es lo que yo hago? Voy a definir. Si tengo, por ejemplo, 2.000 estudiantes y voy a hacer una encuesta de 100 estudiantes, entonces yo puedo decir, bueno, voy a seguir un patrón. ¿Qué es un patrón? Que voy a determinar cada intervalo. ¿En qué intervalo lo voy a elegir? Un intervalo regular. Entonces, si tengo 2.000 estudiantes y voy a hacer una muestra de 100, pues yo voy a decir, bueno, voy a elegir cada 20º estudiante. Entonces, elijo el primero. Entonces, 1, 2, 3, 4. Para el 20, lo elijo. Luego, otro 20, lo elijo. Cada 20 personas elijo. Dice que elijo hace parte de la muestra. Sistemático. Eso es sistematizado. ¿Listo? Aquí no hay ningún sesgo. Por ejemplo, yo puedo decir, no es hasta a un almacén. Entonces, entra. Entonces, venga, señor, usted me pasa una encuesta porque usted fue seleccionado según un patrón. Cada 20 clientes que ingresen, cada 30, y así consecutivamente. Es el muestreo sistemático. El sistemático, ¿qué es? Es aquel muestreo en el que los elementos de la población se ponen también en una lista y decido en qué intervalo voy a elegir uno. O sea, voy a decir, cada enésimo término de la lista hace parte de la muestra. Entonces, cada 20, cada 5, cada 100, dependiendo. Pero el investigador sí elige el primer individuo y a partir de ese primer individuo es que yo cuento que voy a hacerlo de 10 en 10, de 20 en 20, 50 en 50, dependiendo de lo que usted, pero siempre va a ser así. Siempre va a ser cada 20, cada 30. Se llama sistemático. Yo tengo un patrón, tengo un intervalo regular para poder elegir la persona que va a ser parte de la muestra. ¿Preguntas? No, profe, claro. Listo. No, profe. Bueno, entonces mire que para el muestreo aleatorio simple y el sistemático debo tener en lista mis datos. ¿Listo? Vamos a ver los otros dos. Se llama muestreo estratificado.
Aquí es diferente la forma en la que tengo mi información. Cuando yo hablo de muestreo estratificado, hablo que la población se divide en grupos o en estratos y se selecciona una muestra de cada grupo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una población que está dividida en 4 grupos. ¿M? Yo saco una muestra de este grupo, saco una muestra de este grupo, saco una muestra y saco una muestra. Mira, esas muestras son proporcionales. Y esas muestras chiquiticas se unen y forman la muestra total. Así de cada grupo están participando. Así es como funciona el muestreo. O sea, aquí ya no están por listas, están por grupos. Entonces, miren, el muestreo estratificado es una técnica de muestreo en la que el investigador divide a la población en diferentes subgrupos o estratos y luego selecciona aleatoriamente, o sea, aquí internamente usted puede aplicar muestreo aleatorio a los elementos finales en forma proporcional. ¿Qué significa en forma proporcional? Si el primer grupo tiene 100, pues él aquí puede elegir 20. Pues el siguiente grupo tiene 50, pues ya no puede elegir los mismos 20 porque tiene que ser de forma, puede sacar 10 y así consecutivamente, siempre proporcional. Por ejemplo, para obtener una muestra certificada de estudiantes universitarios, el investigador primero tendría que organizar a la población en, por ejemplo, los de primer año, los de segundo año, tercer año y cuarto año. Y dentro de cada grupo va a elegir una muestra. Esa muestra la une para tener la muestra general de toda la población. Esa es la que se llama muestreo estratificado. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí, señora. Listo. Y el último se llama muestreo por conglomerado. Ese también viene por grupos. Entonces, el muestreo por conglomerados es, tengo la población dividida en grupos o conglomerados, por grupos. Y de esos grupos, yo elijo algunos grupos al azar y trabajo con el grupo completo. O sea, aquí yo puedo decir, bueno, tengo 1, tengo 2, tengo 4 grupos. Entonces digo, voy a elegir este, voy a elegir este y trabajo con los grupos completos. No trabajo, no, solamente cojo esos 2 grupos y los estudio como mi muestra. No saco de todas un poquito. Conglomerado, mire que hay una diferencia entre el conglomerado y el estratificado. El muestreo por conglomerados puede ser utilizado cuando es imposible elaborar una lista exhaustiva de todos los elementos que hacen parte de la población. Sin embargo, la población está dividida en grupos. Es como la población está dividida en grupos, entonces dentro de cada grupo seguramente sí puedo tener un listado. Entonces, yo elijo ese grupo y ya cuando tengo el grupo, pues consigo la lista internamente. Eso es el conglomerados. Por eso elijo grupos completos. Por ejemplo, supongamos que la población objetivo de un estudio eran los miembros de las iglesias de Guatemala o de Colombia, cualquier país. No existe una lista de todos los miembros que asisten a las iglesias en el país. Yo no tengo listado de quiénes van a tal iglesia, quiénes van a la otra, quiénes van no. Sin embargo, ¿cierto? El investigador dice, bueno, yo no tengo el listado de todas las personas que van a la iglesia, pero sí tengo el listado de las iglesias. Como tengo el listado de las iglesias, elijo algunas iglesias. Al elegir unas iglesias, yo digo, bueno, yo elijo la iglesia número 1.
Ah, pero allá internamente en la iglesia número 1 sí debe haber un posible listado de las personas que allí asisten a ella. Entonces, me voy a eso. Yo hago un listado de los grupos y elijo unos grupos y trabajo con todo el grupo completo. Ese es muestreo por conglomerado. Como se dan cuenta, los 4 métodos se pueden aplicar en diferentes. No, cualquiera puede servir. Claro, seguramente el aleatorio simple y el sistemático, cuando se puede tener una lista de toda la población. El conglomerado o el certificado, pues lo hace cuando esté en grupos. Entonces ahí usted puede elegir el que mejor le convenga. Eso que acabo de mencionar es lo que usted debe saber. Obviamente hay que profundizar más, pero es donde usted va a trabajar su actividad y su examen. Ahí va a rondar su examen. ¿Listo? Usted se puede encontrar como preguntas como esta. Te revisemos. Primer pregunta. Un investigador quiere estudiar la satisfacción laboral de los empleados de una empresa. Decide asignar un número a cada empleado y luego usa un generador de números aleatorios para seleccionar a los participantes. ¿Qué tipo de muestreo se está aplicando allí? Muestreo certificado, por conveniencia, aleatorio simple o por conglomerados. Aleatorio simple. Aleatorio simple. Aleatorio simple. Claro, cuando yo uso números aleatorios, estoy usando aleatorio simple. Entonces, es aleatorio simple porque el investigador está usando el generador de nuevos números y así evita el sesgo de la muestra. Listo. Segunda pregunta. Una universidad quiere estudiar la satisfacción de los estudiantes con los servicios de la institución. En lugar de seleccionar estudiantes individualmente, escoge al azar algunas facultades y encuesta a todos los estudiantes dentro de ellas. ¿Qué tipo de muestreo es este? Conglomerado. Conglomerados. El muestreo es por conglomerados, muy bien, porque estoy eligiendo grupos y estoy trabajando con grupos completos para así recoger la información de la población. ¿Listo? Perfecto. Siguiente pregunta. Un estudio sobre hábitos de ejercicio clasifica a la población en 3 grupos: a los jóvenes que van de 18 a 30 años, adultos que van de 31 a 50 y mayores de 50 años. Luego selecciona una cantidad proporcional de personas de cada grupo. ¿Qué tipo de muestreo estamos aplicando allí? Certificado. Estratificado, sí. Este muestreo es muy bien, es estratificado porque cuando yo cojo grupos saco una muestra de cada uno de forma proporcional y así formo la muestra grande de toda la población. Y por último, un encuestador quiere estudiar la satisfacción de los clientes en un supermercado. Decide entrevistar a cada 10º cliente que entra a la tienda. ¿Qué tipo de muestreo es este? Va a entrevistar Sistemático. cada 10º, ¿sí? Va por intervalo, cada Ah, 10º. no, por conveniencia. Por conveniencia. Ah, no, sistemático, profe. Sí, sí. Sistemático, es Sistemático sistemático. porque tengo una regla fija. ¿La regla cuál es? Ah, Cada ok. 10º. O el intervalo, cada 10. Bien. Entonces, esa es por sistemático. Eso es lo que yo les quería compartir de esa sesión de clase. El tema pues era realmente corto, es muy teórico. Y en torno a eso es que usted tiene que responder su examen y tiene que hacer su actividad. ¿No tienen alguna pregunta de lo mencionado? Em, ya les voy a mostrar la actividad, pero por favor, alguna pregunta que tengan. Hay que amplificar un poco más esto, porque esto está muy puntual. Entonces hay que leer un poco más para que usted pueda resolver su examen con mayor
posibilidad y su actividad, ¿no? Porque pues la actividad tampoco se puede reducirse a lo que está en la Open Class. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted puede poner ahí el ejemplo 4, por favor, para tomarle captura? Listo, ya voy, regálame un segundo, ya vuelvo. Ya te lo muestro. Listo. ¿El que me dijiste? ¿El 4? Sí, señora, el 4. ¿Este? Sí, señora. Ese, sí, señora. Listo. Listo, profe. Perfecto. Listo. Entonces su examen va a estar ahí. Su examen va a estar ubicado en esos 4 tipos de muestreo probabilístico. Aleatorio simple, estratificado, conglomerados y sistemático. Ahí está. Entonces, por ejemplo, apenas que me queda un tiempito. Los que eligieron actividad. La actividad es lo mismo, mire. La actividad todo se basa en lo mismo. Le dice, consulte, lee y tiene que diligenciar este cuadro. El cuadro está por cada técnica, aleatorio simple, sistemático, certificado y por conglomerados. ¿Qué debe responder? Para cada uno de esos tipos de muestreo debe responder las características que debe tener la población. Yo ahí listé unas ahí. Características que debe tener la variable de estudio y aquí mismo escribe ventajas o desventajas. Le puede agregar otra para desventajas o ahí usted internamente lo divide. Esa es la tabla. O sea, quiere decir que tanto para la tabla que tiene que hacer como actividad y para el examen, pues hay que profundizar un poco más. Hay que leer un poco más de cada una de esas características, de esas técnicas de muestreo. ¿Listo? Eso es la actividad. Obviamente hay que ser muy argumentativos, hay que agregar referencias bibliográficas, normas APA, buena redacción, que sea justificado, argumentado y demás. Y los del examen, pues hay que seguir ampliando esa información. ¿Listo? Preguntas. Por mi parte, no, profe. Gracias. No, profe, muchas No, gracias. profe, gracias. Muchas gracias, profe. No, señora. Listo. Profe, ¿los foros son individuales o Bueno, son en grupo? listo. Nos fuiste a 8 días, ¿no? Sí, señora, nos dijo que se podía individuales, pero tocaba hacer todas las intervenciones, contestar las preguntas que habían en el foro y argumentarle a 2 compañeros. Eso es lo que yo Exacto. entendí. Perfecto. Sí, fue así, ¿cierto? Sí, señora, perfecto. O sea, dijimos, o sea, la instrucción de la universidad es que el foro es grupal. Pero si usted no puede porque no conoce a nadie, pues se le complica, pues yo lo califico individual. Pero pues tiene que cumplir con todo lo que hay que hacer. Entonces hay que hacer la intervención, la conclusión y las réplicas a sus compañeros. Listo, profe, gracias. Bueno. Em, Algo más, recuerden que cualquier cosa me pueden contactar al correo electrónico, cualquier duda. Tengan muy en cuenta, por favor, las fechas. ¿Listo? Las fechas, no hay plazos, no hay amplitud. Mire, tenemos una semana. O sea, para el trabajo de la semana pasada, porque la semana uno no hubo nada. Entonces, si hay tiempo y es muy sencillo, entonces eso que vean, ay, que es que no pude, que tengo trabajo, no. La única forma de plazo es que usted diligencie el formato, el enlace que está en el foro de dudas o foro de acuerdos, y si allí la aprueban, perfecto. Y allí solamente aprueban como incapacidades o de pronto alguna calamidad así familiar. Bueno, ahí tienen que hacer la gestión para que la autoricen, por favor. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, a mi correo electrónico me escriben y yo con mucho gusto les oriento. Yo Gracias, respondo profe. el mismo día. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, que descansen. Feliz Sí, noche. profe. Buena Hasta semana. luego. Gracias.